Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Mayra Guanucci, soy estudiante de la Universidad Católica de Cuenca, de la Facultad de Ciencias Sociales, carrera de Derecho. El tema que voy a tocar esta tarde es la hipocresía en el aborto. Para dar una breve introducción, diré que el fin único de mi tema es hablar todo lo que conlleva la palabra y la práctica del aborto, basándome un poco en su historia y desde cuándo las mujeres han considerado un derecho de libertad el aborto. Además de esto, hablaré de las clases del mismo, centrándome en el aborto por violación. Además de esto, veré lo que han dicho los diferentes doctrinarios sobre este tema, basándome en legislación comparada. Esto haré una comparación entre la legislación mexicana y la ecuatoriana, en donde México ha aprobado en su totalidad el aborto. De esta manera veremos por qué el Ecuador aún no ha podido aceptar el aborto por violación. Quizás es un tema totalmente moral o quizás la religión aún es un tema que influye en el mismo. El aborto es la ponderación de dos derechos, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. La pregunta es, ¿qué derecho debería pesar más? Para comenzar con este tema es preciso decir qué es el aborto. El aborto es la expulsión del feto del cuerpo de la madre en un tiempo en el cual el embrión no puede sobrevivir fuera del mismo. El aborto es tan antiguo casi como la humanidad. Por eso es necesario remontarnos a su historia para saber sus comienzos. El aborto viene incluso desde los pueblos primitivos, especialmente aquellos que eran manejados por el patriarcado. Con patriarcado quiero decir aquellos que eran manejados por los hombres, donde eran considerados como jefes del hogar. Los hombres podían vender a sus hijos, asesinarlos, esto incluso antes de que ellos nazcan. Ellos tenían toda la potestad sobre el cuerpo de la mujer, y esto se daba ya que la mujer dentro de la jerarquía tenía una posición casi nula, por lo cual los hombres podían disponer de ellas a su antojo. Como era de esperarse, el aborto en aquellas épocas no era punible, no se le podía juzgar al hombre por estar ejerciendo lo que ellos consideraban casi como sus derechos, por lo cual la mujer era solo un objeto al lado del hombre, en donde él mismo podía disponer a su antojo y podía hacerla abortar si es que él deseara. Entonces, ¿desde cuándo el tema del aborto vino a ser un tema fundamental de discusión? Esto se da en la antigua Roma, en donde comienzan a ver que existen cosas nocivas en el cuerpo de la mujer después de realizarse un aborto. Por ejemplo, quedaban estériles, algunas morían. Es casi inimaginable qué instrumentos se usaban en aquellas épocas para el aborto. Si tan solo en el siglo XXI existen varias defunciones de mujeres que mueren a causa de esta práctica ilegal en algunos países, no es posible imaginar cómo era esta práctica en Roma. Bien, hay algunas corrientes que piensan que la mujer es dueña totalmente de la decisión si quiere abortar o no. Hay otras corrientes, en cambio, como la religión católica, que piensan que la mujer en el momento de abortar llega a considerarse o tiene el mismo nivel que un asesino. Se podría pensar que la religión del catolicismo era algo efímero y que iba a pasar, pero 200 años después de Cristo, esto se vio que no era así. Era una religión que venía para quedarse y por lo cual se implantaron medidas muy rigurosas en contra de la mujer. Medidas como la pena de muerte, el exilio, el repudio, apedreadas, medidas que denigraban en totalidad a la mujer tan solo por haber tomado la decisión de abortar. Se pudiera pensar que la religión católica lo único que estaba procurando era el bienestar de la mujer, cuando en realidad esto no era así, ya que según los historiadores nos dicen que la Iglesia católica no quería que la mujer aborte, ya que consideraban que el hombre era quien principalmente sufría, ya que se encariñaban con el nuevo ser, su amor por ese niño ya crecía tanto que en el momento que se enteraban que la mujer abortaba, era un golpe tan duro que casi el hombre no lo podía resistir. A continuación les voy a hablar sobre los tipos de abortos. Se podría decir que existen 4 tipos de aborto. Uno de ellos es el espontáneo, inducido, legal e ilegal. El espontáneo es el cual no forma parte la madre, es un acto involuntario
ya que el cuerpo mismo es el que se encarga de que se dé este aborto. Se considera que esto es cuando el feto viene con malformaciones, lo que hace que el cuerpo inmediatamente lo rechace. No existen índices grandes de mortalidad en el aborto espontáneo. También tenemos el aborto inducido, en donde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos ha dicho que es un conjunto de maniobras que realiza una persona para deshacerse de su embarazo. El legal, como su nombre muy bien lo dice, el aborto legal es el que va conforme a derecho, es el aceptado, es el aborto no punible, no existen sanciones para el mismo, es el aceptado por los países. Y el aborto ilegal, obviamente, como su nombre lo dice, es un aborto que va en contra de derecho, no es aceptado, es un aborto punible, tiene sanciones y no es permitido en base a la ley. A continuación les voy a hablar del aborto por violación. Se podría decir que este tipo de práctica se encuentra dentro de los abortos ilegales, ya que este no está permitido dentro de la legislación ecuatoriana. Para comenzar con esta práctica, con esta sustentación, debemos decir que la violación se encuentra sostenido dentro del artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, COI, en la que nos dice que es la penetración de algún objeto dentro de las partes íntimas de una persona, con la característica esencial que no existe consentimiento por parte de la otra persona, es decir, que es una penetración no consentida. Ya. En el Ecuador existen solo 2 abortos no punibles, los cuales se enmarcan de igual manera dentro del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal. Estos 2 tipos de abortos no punibles son cuando se corre peligro a la vida de la madre y no existe ningún otro mecanismo que no sea el que se realice un aborto con el nuevo ser que viene en camino. Y el segundo aborto no punible es el aborto en casos de violación, pero a una persona discapacitada. Es decir, que si es que la persona no es discapacitada y sufre una violación, no puede realizarse ningún aborto, ya que podría ser sancionado. Ahora bien, les voy a señalar las estadísticas que se manejan en torno a este tema. En el momento de que comenzamos con la discusión del aborto, es innegable que comienzan a surgir varias posturas, unas a favor, otras en contra. Por eso es un tema tan difícil de decidir, un tema tan difícil en el cual los legisladores no pueden encontrarle una solución directa sin que la moral incluso llegue a estar metida, si se podría decir así, dentro de este tema. Pero ¿qué nos dice la OMS? ¿Cuáles son las cifras reales que maneja la OMS en cuanto a este tema? Nos dice que anualmente se realizan 22 millones de abortos peligrosos, dentro de los cuales 47.000 terminan en defunciones y más de 5 millones tienen complicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el aborto está sucediendo, el aborto es un tema real, por lo cual es importante que los estados, en los países donde se realiza esta práctica, tomen cartas en el asunto, en especial en los asuntos o en los casos donde las mujeres son víctimas de los hombres. Son las cifras reales que maneja el Ecuador en torno a este tema. Nos dice que el promedio general, 2.000 niñas menores de 14 años salen embarazadas y alrededor del 80% son víctimas de violación. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de niñas embarazadas son víctimas de la violación, es decir, que son víctimas de un embarazo no deseado o no planeado. Tan solo en el año de 2016 se registraron alrededor de 2.960 casos de niñas embarazadas y en estado grave, en donde 1.700 lograron tener a sus hijos y el resto abortó. Son cifras reales, son cifras que están pasando en el Ecuador. Acceder a estas cifras es un tanto difícil, ya que muchas de las mujeres que son víctimas de una violación no denuncian, se quedan calladas, aún tienen miedo o incluso tienen miedo porque han sido víctimas de algún familiar o alguien cercano a su familia, por lo cual reciben amenazas, lo cual dificulta que las cifras sean reales y exactas. Pero en el Ecuador existe la Fundación Desafío, en donde se han recogido las cifras más reales, si se podría decir, en cuanto a este tema, en donde nos dice que
17.448 niñas menores de 14 años han sido madres. Muchos de los argumentos en los cuales acusan a las mujeres o mencionan por qué las mujeres no acuden a la adopción, si existe esta herramienta que nos brinda supuestamente el Estado, ¿por qué las mujeres no acudimos o no acuden a la adopción en estos casos? Pues bien, según un testimonio recogido por un personal del Ministerio de Salud, nos dice que la adopción no es un tema muy desarrollado aquí en el Ecuador, por lo cual es más, ni siquiera se le plantea esa opción a la madre. En cualquier ámbito no se le plantea la adopción como una salida, si se podría decir, ante la nueva vida que está trayendo a este mundo. Al contrario, es un tema que no se toca, es un tema que no se le menciona, pero lo cual la única salida que ve la madre es hacerse cargo del hijo o hacerse cargo. No hay ninguna otra salida en la cual puede encontrarse la madre. Bueno, a continuación me voy a regir en la legislación comparada. Voy a comparar la legislación con México, en la cual es uno de los pioneros en aceptar en Latinoamérica el aborto, dio luz verde a que se realicen los abortos, despenalizó el mismo. Esto hizo cambios radicales en el Código Penal de ese país. Uno de los cambios fue que después de la decimosegunda semana de gestación están penados los abortos. ¿Qué quiere decir? Que a partir solo desde la semana 13 están penados los abortos. Las semanas que están anteriores al mismo no están penados, están permitidos y las mujeres no serán sancionadas. Otro de los cambios que hizo es que las mujeres que deciden abortar no reciben sanciones muy duras, sino reciben sanciones muy leves. También dice que reciben asesoramiento a las mujeres que mencionan que llegan a los centros de salud señalando que quieren realizarse un aborto. Las mujeres reciben un asesoramiento especializado en los pros, en los contras de realizarse un aborto, y si la madre hasta el último minuto decide realizarse un aborto, pues se lo realiza. Reciben un asesoramiento, esto es un asesoramiento gratuito. También protege a las mujeres que han sido obligadas a abortar, ya que, como sabemos, no todas las mujeres quieren abortar. Hay algunas mujeres que sí quieren seguir con su embarazo, sea en abortos por violación o en los diferentes casos. Hay mujeres que deciden quedarse con el niño. Entonces, esto protege el Estado de México, este país protege a estas mujeres que sean obligadas a abortar. Como podemos ver, los cambios que ha realizado México son totalmente diferentes, son totalmente más avanzados, si se podría decir. A continuación voy a poner mis argumentos propios en los cuales enfatizo mi apoyo al aborto por violación, ya que las cifras obviamente son alarmantes. Hay niñas que están siendo violadas y están saliendo embarazadas. Uno de mis puntos son que el tema del aborto no es un tema actual, no es un tema que viene reciente, sino es un tema antiguo, donde el patriarcado siempre ha manejado a las mujeres. Las mujeres siempre se han visto manejadas por el patriarcado, donde los hombres siempre han tenido la última palabra si deciden o no hacer que una mujer aborte. Uno de los segundo punto de argumento es que la religión no es un tema que debería influir en este tema, en esta situación, en esta práctica, ya que es un derecho que debería ser innegable en una mujer que ha sido víctima de violación, y no debería ser un tema de religión, sino un tema de derechos. El tercer punto es también que en la antigüedad la mujer tenía derechos tan restringidos, en donde el nuevo ser solo se le consideraba parte de ella, y no es solo con la llegada de la religión, en donde que se considera que el hecho de que una mujer aborte hiere al hombre, más no a la mujer. El cuarto punto es, cuando hablamos de los tipos de aborto, me sorprende que existe el aborto legal y el aborto ilegal, obviamente, en donde aquí en el Ecuador se entablan abortos ilegales, en donde la mujer no puede abortar si no es dentro, no se le puede practicar el aborto si no es dentro de los 2 abortos no punibles que existen en el Ecuador, que como ya lo mencioné, que son el aborto cuando la vida de la madre corre peligro, y cuando se da un aborto, cuando se da una violación a una persona discapacitada.
El sexto punto es la discusión que hubo en la asamblea, el debate que hubo en la asamblea sobre el tema del aborto. Se podría decir que es un tema, que el hecho que ya haya existido en la Asamblea Nacional un debate sobre el aborto por violación es algo muy fructífero para las mujeres en cuanto a sus derechos, ya que antes era casi inimaginable que estos temas sean de discusión para una ley, para un derecho para las mujeres, pero actualmente parece que son derechos que es una opción ya para la mujer que sean tomados en cuenta sus derechos, ya que el aborto por violación básicamente es un derecho, yo siento y considero, en la cual la mujer debería participar. Como punto séptimo, la OMS y la ONU nos dan cifras realmente claras de cómo está lo que está sucediendo con las mujeres en cuanto al aborto. La ONU nos dice que los estados que son parte de ellas deberían ya estar aplicando el aborto sin ninguna restricción, no solo por el hecho de que se lo debería aceptar, sino que para proteger en sí las vidas de las mujeres y niñas que son quienes practican este aborto. En el punto 8 señalo una de las cifras que, que nos muestra, las cifras que nos señala el Ecuador, que son 2000 niñas que son alrededor violadas y el 80% de las cuales sufre un embarazo forzoso, un embarazo no deseado. En el noveno punto sería interesante conocer todos los testimonios de las niñas que han sido violadas, no solo el testimonio que puse, porque son realidades que atentan contra la vida de una mujer, que atentan contra la integridad física de una mujer, y son realidades realmente dolorosas, como es el caso que mencioné de Azucena de 11 años. En el punto 10, la adopción no es un punto discutible, no es un punto que se le plantea a una mujer para poderse, quizás un punto de salida, no, sino que la adopción solo parece estar escrita, no es un tema no es algo que se le plantea a la mujer. En definitiva, la adopción no es una salida para una mujer. El punto 11 es las muestras de cambios que ha realizado México en su legislación, el apoyo al aborto, el apoyo a las mujeres que son obligadas a abortar. Yo creo que esos cambios son los que debería realizar hasta cierto punto el Ecuador, especialmente en el aborto por violación. Y por último es que no existe una tutela adecuada a los grupos de atención prioritaria, como muestra la Constitución. No existe una clara protección a las mujeres. Es necesario que se implante el aborto por violación, es necesario que la mujer sea tomada en cuenta y es necesario que se comiencen a proteger a las niñas, y especialmente a las niñas que están sufriendo violaciones por su propia familia, por amigos, por parientes, por conocidos, etc. Es importante que se comience a cuidar esa inocencia, y por eso considero que el aborto por violación debería